Hola, mi amigo querido, qué alegría que estás ahí acompañándome en el estudio de la lección número 12 para el 12 de octubre del año 2024. El título de la lección es Señales de su divinidad. Se refiere a la divinidad de Cristo. Y el propósito de la lección es mencionar 3 milagros a través de los cuales podemos percibir la divinidad de Cristo. Porque te digo una cosa, mira, el Señor Jesucristo tenía que ser pleno Dios y pleno ser humano, pleno hombre. ¿Por qué? Porque Él venía al mundo a salvarnos del pecado, a morir en nuestro lugar. Ahora, como Dios, Él no podría morir, tenía que ser pleno hombre. Por otro lado, si no fuese hombre, no podría ser un representante de la raza humana para sustituirnos en la cruz del Calvario, donde era nuestro lugar por causa del pecado. Entonces Dios se hizo hombre. Nunca dejó de ser Dios. Siempre fue Dios, pero cuando vino a la tierra hizo un pacto con su Padre, de que no usaría sus poderes divinos en esta tierra. Ahora, el hecho de que no usaba sus poderes divinos no quiere decir que los había perdido. Dios es Dios, Dios no pierde nunca. La omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia de Dios estaban presentes en el Señor Jesucristo, pero Él no usaba eso por respeto a la naturaleza humana que Él había asumido. Entonces vamos a estudiar 3 milagros donde podemos vislumbrar la naturaleza divina de Cristo. Ahora, el propósito de estos milagros no es analizar el milagro en detalle en sí, más bien ver dónde se manifiesta la naturaleza divina de Cristo al operar estos milagros. El primer milagro es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Leo Juan 6, versículos 4 y 5. Dice así: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Dónde se percibe la divinidad de Cristo aquí? Antes de hablar de eso, quiero mencionar que Juan empieza este relato mencionando la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel celebró la primera Pascua cuando fue libertado del poder de Egipto. Aquella noche en que ellos serían libres, realizaron la primera Pascua, celebrando la libertación del poder político de Egipto. Ahora, Cristo vino, el Cordero Pascual, y hoy día celebramos la Pascua, que nosotros le llamamos ahora la Santa Cena, celebrando ya no la liberación del poder político de nadie, sino celebrando la liberación del pecado. Porque el Señor Jesucristo no vino aquí a este mundo como los judíos pensaban, como el Mesías libertador del poder de Roma. Él vino a este mundo como el Cristo libertador del poder del pecado. Vuelvo a leer entonces el texto mencionando algunos detalles. Dice el texto: cuando alzó Jesús los ojos. Esta expresión me gusta mucho. Jesús alzó los ojos, levantó la mirada. Porque a veces nosotros los seres humanos tenemos los ojos concentrados en nosotros mismos. El mundo está muriendo alrededor, pero no nos preocupamos porque estamos mirándonos concentrados en nuestros problemas, nuestra familia, nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestra casa. Y yo no niego que estos problemas nuestros sean reales, porque mientras vivamos en este mundo, pues siempre enfrentaremos dificultades, luchas y problemas. Pero el problema es que a veces nosotros vivimos solo concentrados en nuestras necesidades y no levantamos la mirada, no levantamos los ojos. Pero Jesús sí, inclusive porque Él había venido a este mundo, no por causa de Él. Él no había venido a este mundo para
para vivir, Él había venido para morir. Y Él tenía conciencia de eso. Cada día que pasaba, Él se acercaba de la cruz del Calvario, donde tendría que cumplir su misión. Entonces, a pesar de que Él podría también distraerse con sus propios temores o con la dolorosa misión que le esperaba, él estaba siempre atento a las necesidades de las personas. Y aquí el texto dice que cuando Jesús levantó la mirada, vio una multitud que había venido hacia Él, una multitud que le había escuchado predicar desde tempranas horas. Esa gente estaba con hambre. El texto bíblico dice que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora coloca una mujer por cada hombre, coloca un niño por cada pareja. Había ese día ahí por lo menos unas 15,000 personas y no había qué comer. Entonces el texto dice que Jesús le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos o de dónde conseguiremos pan para alimentar a esta multitud? Y el texto dice, esto dijo para probar a Felipe. Para probar. ¿Probar qué? Probar la fe de Felipe. Probar si Felipe había percibido la divinidad de Cristo o lo veía simplemente como un ser humano. Entonces Felipe contestó, Señor, ¿dónde podremos comprar pan? No, eso no es posible, hay mucha gente. Ahora el texto bíblico dice, esto dijo Jesús para probarle, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Mira, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Solo Dios tendría omnisciencia para saber lo que iba a suceder al fin. Solo Dios puede hacerlo. Dios no era ningún adivino. El Señor Jesús no era ningún adivino. Él era Dios y como Dios podía podía mirar al futuro y saber lo que iba a pasar. Entonces, cuando le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos tanto pan? Solo fue para probar la fe de Felipe, porque él sabía lo que él mismo iba a hacer. Y en ese momento se manifiesta pues el milagro. Los discípulos encuentran a un muchachito que tenía una cosa insignificante. 2 pececitos, 5 panes, ¿cómo vas a alimentar a una multitud de 15,000 personas con eso? Y los discípulos se quejaron, Señor, esto no es nada. Aquí hay otra lección. Eso que te parece que es nada en tus manos, ese centavo que te resta en el bolsillo, si tú lo colocas en las manos del Señor Jesucristo con fe, tú no tienes idea de lo que puede suceder. Ellos trajeron esos pocos panes y peces a Jesús con fe. Y el Señor con eso alimentó la multitud de 15,000 personas. Ahí estaba en su plenitud la manifestación de la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora hay un paralelo con este milagro de los panes y los peces y con la Pascua de los judíos. Por eso Juan menciona la Pascua al comenzar el relato. Porque un día Moisés subió al monte Sinaí y en esta ocasión el Señor Jesucristo subió al monte para operar el milagro. Otro paralelo. Jesús puso a prueba a Felipe y por ocasión del desierto Dios puso a prueba al pueblo de Israel, los probó. La multiplicación de los panes nos recuerda también al maná en el desierto. ¿Qué dice el relato del milagro Porque yo he leído solo los primeros versículos. Dice que cuando todos comieron ya, recogieron lo que había sobrado y sobraron 12 cestos llenos. Ese número 12 no está por coincidencia. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus. Quiere decir, este milagro tenía como objetivo hacer pensar a los judíos en su propia historia para ver si ellos lo aceptaban como el Mesías libertador del pecado. Pero ellos no esperaban un libertador del pecado, ellos querían un Mesías militar libertador del poder de Roma. Entonces vamos a la segunda parte donde hablaremos de la actitud del pueblo, no de los líderes, no de los sacerdotes, sino del pueblo que
exclamaron diciendo, realmente este es el profeta. Para eso leo Juan 6, 14 y 15. Dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal, mira esta expresión, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Quiere decir, el pueblo, no los líderes religiosos, porque esos no tenían capacidad de ver, ellos solo tenían capacidad de criticar. Ellos no oían, ellos recibían el mensaje para torcerlo y atacar y condenar al Señor Jesucristo. Pero el pueblo más simple, más humilde, comenzó a ver vislumbres de la divinidad de Cristo. Pero confundieron las cosas, porque vuelvo a repetir, el pueblo esperaba un libertador del poder de Roma. Y entonces pensaron, ¿qué líder extraordinario es este? Hay que coronarlo rey, nuestro rey ahora, ya, en este momento. ¿Por qué? Porque si el ejército tiene que luchar, no necesita llevar comida, porque él multiplica los panes y los peces. Y si alguien es herido, él con un toque de la mano lo cura. Y si alguien es muerto, él lo resucita. Pues qué mejor rey que este. Y quisieron coronarlo rey. Pero el texto bíblico dice que el Señor Jesucristo se retiró a un lugar solitario, porque las personas confunden las cosas. Vuelvo a repetir, hoy día en nuestros días vivimos los días de la celebridad. A veces los seres humanos, especialmente los jóvenes, no están buscando escuchar y entender la palabra de Dios. Están buscando celebridades, seres humanos a quienes puedan seguir, con quienes puedan tomarse fotografía, a quienes puedan pedirle autógrafos. Y Jesús también fue tentado de esa manera. Solo que él, ¿qué hacía? Se retiraba, desaparecía, se iba solo. ¿Por qué? Para no incentivar la humanolatría. Y para que ellos entendiesen que Jesucristo, aunque operaba milagros, aunque era Dios, no había venido al mundo para resolver los problemas cotidianos de cada día del ser humano. Había venido para librarlos del problema del pecado, pero ellos todavía no entendían eso, no percibían eso. Vamos a la tercera parte del estudio. Ahora vemos otro milagro, la curación del ciego, parte 1. El milagro este ocurre para que se vean las obras de Dios. Este texto que voy a leer es medio preocupante, crea mucha confusión para algunas personas. Juan capítulo 9, vamos a los versículos 1 al 3, leo, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira, los judíos tenían una opinión. Ellos creían que las personas nacían enfermas como resultado del pecado de sus padres. Y si adquirían la enfermedad ya con 7, 8, 9 años de edad, entonces como resultados de su propio pecado. Para ellos la enfermedad era resultado del pecado. Y es verdad, querido, que la enfermedad es resultado de la entrada del pecado a este mundo, no necesariamente de tu pecado. Hoy día vivimos en un mundo polucionado, en un mundo contaminado, donde hasta los vegetales están contaminados, el aire está contaminado, el agua está contaminada. Entonces, hoy día muchas veces vas a enfermarte, no porque tienes un pecado escondido en tu vida, no porque tus padres, tus abuelos hayan pecado. Es verdad que existe la herencia genética y es
en este sentido que tenemos mucho cuidado de pensar lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, los hábitos que estamos cultivando, porque muchas cosas podemos pasar como herencia genética para nuestros hijos y para nuestros nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Es nuestra responsabilidad. Nadie vive para sí y nadie muere para sí. Palabras del apóstol San Pablo. Pero entonces los judíos pensaban, cuando vieron a un ciego, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta de Jesús es interesante. No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él nació ciego. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de Dios es ese? Que hace nacer a ciertas personas, como a este pobre ciego, para sufrir. ¿Y para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, para que aparezca Dios ahí haciendo milagros y maravillas. Entonces, para eso lo hizo nacer ciego. ¿No te parece que sería un Dios egoísta? Un Dios sin amor, un Dios hasta cierto punto cruel. Hace nacer a alguien enfermo para después decir, para que la gente diga: oh, cómo Dios lo curó. No, no es eso. Pero no es eso lo que dice aquí. Vuelvo a leer el texto. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El problema aquí es de idioma, porque este texto no fue escrito en español, ni en portugués, ni en inglés. Fue escrito en griego. Y en griego, para que las obras, ese para qué, en griego, es la expresión iná, que puede ser traducida como para qué o como ya que. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es: este ciego no pecó, sus padres tampoco, pero ya que iná, ya que está en esta situación, entonces las obras de Dios se van a manifestar. Ahora sí, ahora tiene sentido este versículo, porque expresa el amor de Dios. Este hombre está sufriendo como consecuencia de la entrada del pecado al mundo, de vivir en este mundo contaminado. Pero ya que está en esa situación que no depende ni de él ni de sus padres, sino de la entrada del pecado a este mundo, ya que está en esta deplorable situación, las obras de Dios se van a manifestar. Ahora, esto nos lleva a la cuarta parte del estudio, la curación del ciego, parte 2. ¿Por qué? Porque el ciego vislumbra la divinidad del Señor Jesucristo en este milagro. Y sin embargo, los que veían se volvían cada vez más ciegos. ¿Por qué? Porque no creían. Porque tú puedes ser un ciego físico y ver espiritualmente. Y tú puedes estar perfectamente bien de los ojos y sin embargo ser un ciego espiritual que no te das cuenta del amor maravilloso de Jesucristo, que quiere redimirte y quiere transformarte. Entonces leo Juan 9, 32 y 33. Dice así. Estas son palabras del propio ciego. Cuando los líderes vienen y le preguntan y lo presionan y le dicen: ¿pero cómo? ¿Quién hizo esto? Y el ciego dice: pues el Señor Jesús. Y ellos no creen, los líderes no creen. Entonces el ciego argumenta y dice así: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, refiriéndose a Jesús, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Interesante. El ciego entendía que desde cuando Dios creó las cosas, nunca se ha escuchado que alguien abra los ojos de un ciego. Ahora, si este Jesús que hizo el milagro conmigo me abrió los ojos, es porque viene de Dios.
Y los judíos, los líderes, en lugar de por lo menos reflexionar, ¿será que viene de Dios? No. Inmediatamente argumentan porque están ciegos espiritualmente. Y dicen, no, ¿quién eres tú? Tú eres un pobre ciego y según la tradición has pecado o tus padres han pecado. Entonces tú vives en pecado. ¿Y qué nos vas a decir a nosotros, los maestros de Israel? Oh, querido, el hecho de que tengas un título, el hecho de que inclusive hayas estudiado teología y sepas toda la teoría bíblica, no quiere decir que tus ojos espirituales han sido abiertos. De repente yo puedo verme tentado a buscar en la Biblia solo lo que me conviene, pero no a asimilar lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Finalmente, nuestra lección esta semana termina con el tercer milagro donde se vislumbra la naturaleza divina de Cristo. En este caso, Él mismo expresa su unidad con el Padre, porque solo Dios es fuente de vida, y en este milagro el Señor Jesucristo asume que Él es la fuente de la vida. Mira lo que dice Juan 11, 25 al 27. Le dijo Jesús, ¿a quién? A la hermana de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí Jesús asume definitivamente, explícitamente su naturaleza divina. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No dice no morirá, porque va a morir la muerte de esta tierra, pero no morirá eternamente, porque los que mueren en Cristo solo están durmiendo hasta la venida de Cristo. Entonces Jesús pregunta, ¿crees esto? Y la mujer le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esta mujer, la hermana de Lázaro, vio la divinidad del Señor Jesucristo. No solo escuchó las palabras, sino por la fe creyó que Jesús era el Dios hecho carne, la resurrección, la vida. ¿Con qué actitud tú te aproximas de las Sagradas Escrituras? ¿Con humildad para aprender, para crecer espiritualmente, o para criticar? ¿O para buscar argumentos para contradecir? Abre tu corazón al Señor Jesucristo. Por tras de estos tres milagros hay una lección que no podemos olvidar. Cuando para nosotros los seres humanos, desde el punto de vista humano, está todo perdido, para Dios no. En ocasión de los panes y los peces, humanamente no había cómo alimentar esa multitud, pero el poder de Dios se manifestó. En el caso del ciego, humanamente no había remedio para su mal, pero el poder de Dios se manifestó. Y en el caso de Lázaro, él ya estaba muerto hace 4 días, ya olía mal, ya estaba en estado de descomposición, pero el poder de Dios se manifestó. ¿Tienes un problema en este momento? ¿Por qué no te arrodillas a Dios y clamas y permites que el poder de Dios se manifieste? De repente no se va a manifestar como tú quieres, pero el poder de Dios va a entrar en tu corazón, va a transformar, va a sacar el miedo, la duda, el temor, y te vas a levantar de tus rodillas con los ojos abiertos para mirar el camino, la salida, la puerta. Y vas a ser capaz de las grandes conquistas que los hijos de Dios pueden alcanzar. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Felicidades.